Y la idea era que Ecuador iba a encontrarse en una situación caótica, y eso no ocurrió. ¿Qué pasó? Ecuador suspendió el pago, los tenedores de bonos buscaron cómo venderlos en el mercado secundario, porque hay un mercado secundario de los bonos, y lo vendieron a 20% del valor, del valor facial. ¿Okay? Y el gobierno del Ecuador empezó a recomprar bonos en el mercado secundario vía un banco, el Banco Lazar, que es un banco capitalista totalmente como cualquier banco capitalista. Lazar, L-A-Z-A-R-D, un gran banco, pero tenía su interés en hacer esto, recibía una comisión. Y en abril de 2009, Correa dijo la cosa siguiente: estoy dispuesto a recomprar los bonos que quedan a 35% del valor. Entonces, los tenedores de bonos que quieren vendernos sus bonos a 35% del valor se presentan a nosotros. Y el 10 de junio de 2009, Correa pudo anunciar que había recomprado 91% de los bonos. Entonces, la operación es que el costo para el gobierno del Ecuador, para una deuda de 3.200 millones de dólares, el gobierno gastó 900 millones en recompra. Pero el ahorro es más importante, porque se ahorró el interés que había que pagar hasta el 2030, de tipo 9%. Entonces el ahorro total son 7.000 millones de dólares. Una victoria completa para el Ecuador. La demostración que un pequeño país de 13 millones de habitantes puede enfrentarse a los tenedores de bonos. Como decía Boaventura, si tengo una deuda de 100 dólares y tengo un problema para pagarlo, soy yo que tengo el problema. Pero si mi deuda es de millones de dólares, y si no la pago, son ellos que tienen el problema. Bueno, y no hay ningún juicio que tiene ninguna posibilidad de perjudicar al Ecuador, porque logró recomprar 91%. Ahí el otro punto de comparación con Argentina es el siguiente: Argentina hizo un canje, emitió nuevos bonos. Ecuador recompró los bonos, es decir, recomprar bonos, es decir, que los bonos no existen más. Pagó en efectivo y no existen más los bonos. ¿Okay? Eso es importante cuando Argentina sigue con bonos, porque nuevos bonos y con tasa de interés importante. Entonces Argentina logró bajar el stock de deuda, pero el servicio de la deuda es importante. Cuando Ecuador bajó el stock y bajó de manera muy importante el servicio, el pago de interés y de amortización de capital. Entonces, concretamente, aquí es el resultado. En azul claro es el gasto social, la inversión social, la evolución de la inversión social. Y podemos ver azul claro o gris, no sé cómo le aparece. Podemos ver que aumenta de manera muy fuerte. Había ya aumentado, pero pueden ver que en 2008 hay un aumento muy fuerte que es seguido en 2009-2010 del gasto social. Y en azul oscuro es la evolución del servicio de la deuda. Y pueden ver que ha disminuido de manera brutal, pasando de tipo 3.000 millones de dólares a 1.500, disminuyó de 50%.
el servicio de la deuda. Me falta un... Bueno. Ok, entonces ya es sobre ejemplo concreto. La segunda parte es sobre la crisis actual, porque nos da argumentos en relación a la auditoría que hay que hacer en nuestros países. La crisis que afecta a Portugal hoy en día explotó en Estados Unidos en 2007. Portugal o Grecia, Irlanda no estarían en crisis ahora sin la crisis del subprime en Estados Unidos, que tuvo un efecto de contagión sobre toda la economía internacional, pero sobre todo en Europa. Usted puede encontrar, no tendré la posibilidad de detallar esto, pero el diario Le Monde publicó ayer en francés un artículo mío, pero que está también en español en internet, que se llama ¿Por qué? El título es ¿Por qué la crisis afecta más a la Unión Europea que a Estados Unidos? Cuando la crisis explotó en Estados Unidos. Pero básicamente, ¿por qué afecta más a Europa? Por dos cuestiones. Los bancos europeos habían tomado posiciones muy arriesgadas en el mercado de los subprimes. Y hubo crisis ya en el 2007 del banco en Gran Bretaña, en Alemania, y luego Bélgica, Holanda y otros países. Hubo rescate bancario en 2007 y 2008. Pero también eso ocurrió en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué afecta más a la Unión Europea que a Estados Unidos? Porque las reglas de la Unión Europea impiden al Banco Central Europeo y a los bancos centrales de los países miembros de la Unión Europea de otorgar crédito a los gobiernos. Cuando en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, con lo que se llama el quantitative easing, compra deuda e emite moneda. Es decir que la diferencia entre Europa y Estados Unidos es que los gobiernos, para pedir prestado dinero, tienen que pedirlo exclusivamente a bancos o a mercados financieros. Los mercados financieros son también bancos, pero además fondos de pensiones, empresas de seguro, principalmente, hedge funds, también fondos especulativos. Y entonces esa regla en la Unión Europea hace que la crisis es más aguda en la Unión Europea. Tercer punto, afecta más a la Unión Europea por la cuestión del euro. El hecho que en la zona euro hay países dominantes, el centro, y países periféricos. Que haya una relación centro-periferia en la zona euro. Y que países como Portugal o Grecia, España, tienen déficit comercial con los demás socios de la Unión Europea. Entonces, cuando un país tiene un déficit comercial, ¿cómo puede lograr reducir el déficit comercial? O siendo más competitivo exportando, es muy complicado, o endeudándose para tener los euros necesarios para llenar el hueco del déficit comercial. Por eso el aumento de la deuda de los países periféricos en relación a su participación a la zona euro. Bueno,
a partir de esa crisis, que es una crisis sistémica del capitalismo, provocada por 30 años de desregulación financiera, con responsables muy claros: banca privada, gobiernos de corte social liberal o neoliberal, que tienen toda la responsabilidad de la crisis. Eso es la característica de la crisis. No es la primera crisis de este tipo, pero es la mayor crisis desde la crisis de los años 30.